Hola Iglesia, soy Lady Martínez y me complace acompañarlos en este espacio para que estudiemos juntos la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este espacio, Señor, gracias por esta oportunidad nueva que nos das de acercarnos a tu palabra y escuchar tu voz. Ponemos en tus manos esta palabra que vamos a estudiar hoy y oramos, Dios, para que podamos oír con claridad tu voz y aquello que quieres enseñarnos en este día. Padre, que nuestra vida, nuestro corazón sea terreno fértil, Dios, donde tu palabra pueda dar un fruto abundante, Señor, en todo tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El pasaje que vamos a estudiar hoy está en el Evangelio de Mateo, el capítulo 15, los versículos del 29 al 31. En la Reina Valera se llama Jesús sana a muchos. Dice: Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Este pasaje está narrando un momento muy importante en el ministerio público de Jesús. Eran los días en que junto a sus discípulos Jesús recorría la región de Galilea, enseñando, haciendo milagros, llevando libertad a cada lugar, y es así como las multitudes llegaban a él luego de ver o escuchar cómo el poder de Dios habitaba en él. Lo particular de esta región, al parecer al norte del mar de Galilea, es que era predominantemente gentil, es decir, que sus habitantes no pertenecían al pueblo judío. Probablemente seguían otras creencias religiosas o fueron en algún momento rechazados por los judíos, lo que finalmente para esa época significaba ser menospreciado, y lo peor era creer que no eran dignos de recibir nada de parte de Dios por no vivir bajo las reglas ceremoniales que el judaísmo había impuesto para ese momento. Entendiendo este contexto, quiero resaltar tres aspectos de esta historia. Primero, Jesús fue a las distintas regiones y ciudades de más necesidad. Jesús no esperó a que las multitudes llegaran a él. Él fue a las multitudes. Lo que me impresiona del ministerio de Jesús es que Él no esperó a que las personas llegaran hasta donde Él vivía. Al contrario, Jesús recorría junto a sus discípulos las regiones de Judea, Samaria, Galilea, Fenicia, Decápolis, Perea, Golán. Fue a distintas ciudades y aldeas y se encontró con la gente y sus necesidades. Fue hasta los rincones más olvidados por los judíos de la época. Viajó hasta los lugares donde habían personas que no podían emprender largos viajes para llegar hasta él. Aún pasó por lugares que eran prohibidos para los judíos. Ese era Jesús, sin prejuicios. Dice la Biblia que vino precisamente a los perdidos, a los enfermos, a los cautivos, a los rechazados. Su ministerio era acercar a Dios a todos los que estaban lejos de Él por el pecado o porque simplemente unas leyes humanas y religiosas los habían separado. Segundo, Jesús sana sin distinción ni condiciones. En el pasaje anterior vemos cómo Jesús se refería a la mujer cananea, mostrando el nivel de desprecio e injusticia que manejaban en esa época, respondiendo como los líderes religiosos hubiesen respondido ante su necesidad. Ellos creían que habían personas por su lugar de procedencia o cultura que no eran dignos de recibir la misericordia de Dios y por ende no serían sanados y mucho menos ayudados, y aún lo más importante, no obtendrían salvación. Y sin embargo, Jesús extiende su mano a esta mujer y sana a su hija.
Este acto le demostró a los judíos que todas esas condiciones, requisitos e impedimentos no tenían razón de ser, que Él había sido enviado para reconciliar a todos con Dios, sin distinción alguna, a todos, judíos o griegos, esclavos o libres, hombres o mujeres. Y sorprendentemente en este pasaje dice que Jesús sanaba a todo aquel que llegaba en busca de Él. A pesar de que el pueblo judío creía ser el único merecedor de la gracia de Dios, Jesús fue claro cuando decía que Él había venido a los enfermos, que Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A Jesús traían personas en las peores condiciones, muchos de ellos desahuciados por los médicos y hasta por los religiosos, rechazados por sus condiciones, apartados socialmente, ciegos, sordos, cojos, mancos y más. Sin reparo, Él los sanó. La palabra sanidad tiene que ver con revertir una condición física para restaurar a una persona que tiene una enfermedad o dolencia. Jesús quitó sus dolores, cambió sus vidas, hizo que pudieran ver, oír, hablar, caminar de nuevo. Hizo lo que quizás era imposible para la medicina, la cultura y la religión de la época. Mostró el gran poder de Dios para sanar, restaurar, redimir, libertar y levantar al caído. Tercero, el propósito es que Dios sea glorificado siempre. Estas multitudes que llegaban a Jesús no solo recibieron sanidad, sino que también conocieron a Dios y con ello aprendieron a glorificarlo. La palabra glorificar significa valorar a Dios por lo que realmente es. Es reconocer personalmente a Dios en su verdadero carácter y por ello exaltarlo y hacerlo famoso. Y esto fue lo que pasó con estas personas. Ellos conocieron a ese Dios del que nadie antes les había predicado porque no podían ni acercarse. Conocieron el amor que los abrazó cuando nadie más lo había hecho. Conocieron la misericordia que los vio aún a pesar de su condición. Conocieron el poder que los sanó cuando nadie más podía hacer nada. Conocieron el favor que los rescató cuando nadie daba un peso por ellos. Y es por esto que pudieron dar gloria a Él, al autor de su nueva vida. Iglesia, este pasaje nos muestra a un Jesús lleno de amor y misericordia que se da a los perdidos, a los enfermos, a los cautivos, que vino a traer sanidad, libertad, restauración a todos, sin importar la condición o el lugar de origen. Y ese es el mismo Jesús que hoy tú y yo servimos. ¿Conoces a alguien en necesidad? ¿Conoces a alguien enfermo física o emocionalmente? ¿Conoces a alguien que se haya apartado de Dios? Llévalo a Jesús. Él hoy sigue sanando, restaurando vidas, acercándolos al Padre sin importar su condición, sin importar su pecado, sin importar si está enfermo o si ha sido rechazado por la sociedad o por la misma religión. Él quiere llevarnos a la unidad perfecta con el Padre, que todos podamos glorificar a Dios por quien es y lo que ha hecho en nuestras vidas. Jesús no pone barreras para quien quiere conocerle y necesita de Él. No las pongamos nosotros. El mundo necesita conocer a Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por revelarnos una vez más a Jesús a través de ella. Padre, gracias porque hoy entendemos que tantas barreras que quizás la historia o la misma iglesia o nosotros mismos nos hemos dedicado a poner para que las personas puedan llegar a ti no tienen sentido en Jesús.
Padre, hoy oro para que quites de nuestra mente, de nuestro corazón, todas esas barreras que hemos puesto para podernos acercar a Jesús. Quita de nosotros, Señor, de nuestra mente, de nuestro corazón, cualquier limitante que nos haya apartado de ti y al contrario no nos permita acercarnos a tu presencia. Padre, hoy oro para que no solo nosotros nos podamos acercar con confianza a ti, sino que también podamos ver a los demás y sus necesidades y querramos llevarlos hacia ti en todo momento. Ayúdanos a reconciliar a las personas contigo. Ayúdanos, Señor, para que podamos mostrar ese Dios amoroso, misericordioso, lleno de favor y de amor por los demás, que solo quiere traer sanidad, salvación y restauración. Gracias, Señor, por Jesús. Gracias por tanto amor expresado a través de Él, Señor. Gracias porque quieres sanarnos, restaurarnos, levantarnos. Te damos a ti todo honor y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, recuerda compartir estos audios. Hay alguien que necesita conocer a Jesús. Bendiciones.